de marketing digital ofrecemos servicios de social media, redes sociales, branding, creación de marcas, para lanzamiento de marcas, nuevos emprendimientos y otros que ya tienen empresa, pero que han visto que no, yo quiero rediseñar la marca, entonces le hacemos rebranding. Audiovisual, temas de video y fotografía. Y bueno, aquí pueden visitar nuestra paginita, algunos trabajitos que hemos hecho. Aquí está el logo con el que empecé hace, hace un par de años. Se llamaba Liaona Design. Un día me encontré con un hermano que trabajaba en el área, en el área legal, y me preguntó: ¿y cómo se llama tu empresa? Ah, Liaona. No, hermano, no puede ser, que de Liaona, Liaona de la iglesia. Ah, ya, hermano. No, 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 se llama Liaona Design. Ah, ya, me dice, entonces no pasa nada. Entonces yo estaba como nervioso, pero al final me la aceptó por ahí, ¿no? Pero Liaona tiene una historia porque yo me sentí como la historia de Nefi cuando emprendí mi primer proyecto de negocios. Me había casado, o estaba por casarme, estaba a un mes y medio de casarme, y yo soy bien, me encanta el fútbol, soy bien pichanguero, me encanta el fútbol, aunque soy malo, pero me encanta. Y un día jugando en una canchita cerca de la capilla, que se llamaba La Bombonera, de hecho Renzo conoce, era una canchita hecha de cemento, ¿no? Piso duro, pues, ¿no? Y un día me hicieron un foul y en resumen me rompí el coxis. Entonces no pude ni levantarme ni caminar, menos dormir bien. Así que prácticamente estaba súper mal. Y estaba a un mes y medio de casarme. Entonces yo estaba como preocupado porque en el trabajo en el que estaba también era nuevo. Había sido contratado como asistente de marketing. Y parte de mi trabajo era armar el plan de marketing para la empresa. Era una empresa que vendía productos de ingeniería y arquitectura, unos productos carísimos de $9,000, $10,000. Y mi reto era vender, pues, ¿no? Vender por internet. Entonces, tuve que llamar a mi jefa, le expliqué: mire, me ha pasado esto y me han pedido descanso y me dijeron que no. Me dijeron: lamentablemente no vas a poder descansar, necesitamos a alguien ya porque estamos en plena campaña y tenemos muchos productos que sacar, etcétera. Así que prácticamente no pude, pues, generar ingresos a un mes y medio de casarme. Así que, como dicen, llegué misionero al matrimonio, ¿no? Entonces, fue todo un reto para mí, pero leyendo el libro Mormón, eh, aprendí del ejemplo de Nefi, ¿no? Nefi con sus hermanos se vieron en aprietos cuando no había comida, cuando ya no había dónde cazar y cuando se les rompió el arco de acero. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron a preguntarle al Señor y con la ayuda de la Liaona, y viene la historia de la Liaona, pues se llamó así, em, supieron dónde encontrar alimentos, ¿no? Y gracias a ese esfuerzo, no tener nada, ellos armaron bueno, Nefi armó un arco de madera, totalmente de madera, ¿no? Desde cero, como vimos en el video, creo, del libro Mormón. Y gracias a eso pudieron comer. Y esa es una de las enseñanzas que a mí me impactó y me tocó, porque yo veía a mi esposa salir al colegio, ella es maestra de inglés, y usted me quedaba en casa, ¿no? Y yo decía: pucha, ¿qué hago acá encerrado en las paredes solo? Y apliqué lo de los círculos que nos ha enseñado la hermanita Ashley, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué soy bueno? ¿No? Y si me pagaran por hacerlo, ¿qué sería? ¿No? Y comencé a pensar y dije: bueno, a ver, estudié diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico. Ya no me gusta, en esa época ya me dejó de gustar y comencé a interesarme por otros temas de marketing. O sea, me metí a estudiar marketing porque me dejó de gustar el diseño gráfico, pero lo único que sabía hacer era vender, las ventas y el diseño gráfico. Entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿No? ¿Qué pasó conmigo? Me dije: bueno, como Nefi, ¿no? No tengo nada, pero tengo conocimientos, ¿no? Que he ganado. Entonces comencé a estudiar, a repasar, a practicar y comencé a ofrecer a personas que antes de la misión había conocido, que era hace tiempo, tuve unos cuantos clientes de práctica. Y por recomendación comencé a tener mis primeros clientes. Así nació Liaona, nació mi agencia de publicidad.
Empecé haciendo logos, logotipos, empecé haciendo volantes, afiches. Me iba hasta Wilson cargando la gigantografía. Me iba en el micro ahí con la gigantografía para entregar al cliente, ¿no? Con tal de llevar algo a casa y apoyar a mi esposa también, porque el compromiso era de los dos, ¿no? Estamos empezando nuestro matrimonio. Entonces, para mí fue una lección de vida, una lección de fe y una lección de emprendimiento. Y muchas veces nosotros, estimados amigos, a veces nos tiene que suceder algo así, muchas veces para emprender. Pero emprender nos puede salvar, digamos, de momentos duros en el futuro. Por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuántas amistades de repente que ustedes tienen y que yo también tengo, y la familia incluso, tenemos amigos que están sin chamba? Y muchos de ellos tienen maestría y están sin trabajo. Entonces, hay una ciencia muy importante, ¿no? que entender aquí, y es que eh, el trabajo que tenemos, que es virtuoso, que es bueno, no es seguro realmente al 100%. Nos permite estar estables económicamente, pero no siempre es seguro. Y esto quiere decir que cuando nos convertimos en emprendedores, nos convertimos en personas preparadas, ¿no? Con esto también me sumo a la palabra hermana Ashley, ¿no? Tenemos que dejar el trabajo para emprender, ¿no? Por ejemplo, en una empresa no somos los jefes, no tomamos las decisiones. Nosotros estamos siempre acatando las normas que nos den, pero en tu propio emprendimiento, como siempre se ha escuchado, tú eres el jefe, y no por jactancia, sino porque tú mismo puedes disponer y organizar tu tiempo y las actividades que tengas que hacer. Entonces, ¿qué hubiese pasado si las miles de personas, ¿cierto? Millones de personas en el mundo, que hubieran sabido que venía una pandemia y habría habido una posibilidad de perder el trabajo? ¿Qué hubieran podido hacer para no perder ese trabajo? Mucho hubiera hecho, bueno, de repente algunos me dirían, no, conseguir dos trabajos, o tres de repente, uno por si acaso. Y quizás otros hubieran dicho, bueno, hubiera hecho mi negocio a la par. Pero Sergio, no tengo tiempo. Y esa es una excusa. Porque en realidad, si hermana Ashley, por ejemplo, que es madre, está con la familia, tiene varios negocios, tiene tiempo para emprender, ¿por qué no nosotros también? ¿Cierto? Muchas personas no están muy instruidas en el área del marketing. Y el marketing en realidad, para mí, de mi punto de vista, y lo digo con mucho, mucho cariño, no es difícil. En realidad todos los días vivimos marketing, no somos conscientes de ello. Entonces a lo que quiero llegar es, en el marketing existe algo que se llama el plan de macroentorno. No sé si alguien ha escuchado aquí qué es un plan de macroentorno, seguramente aquellos que han estudiado administración. Y el plan de macroentorno estudia ciertas fuerzas, ¿no? Y para ello me gustaría, digamos, ampliarlo a mi manera, porque, wow, me gustaría mostrar imágenes y todo, pero prefiero hablarlo por esta vez. Es la primera vez que hablo solamente y no comparto cosas. Pero es realmente entender que nosotros no somos dueños de ciertas fuerzas. Por ejemplo, una pandemia es algo que no podemos dominar. Las decisiones del gobierno es algo que tampoco podemos gobernar. El cambio o la subida del dólar, el aumento de precios, son factores externos que no están a nuestro poder, pero que en algún momento siempre nos va a afectar, de manera positiva o de manera pues, negativa. Dependerá de nosotros qué tan preparados estemos como empresarios, ¿cierto? Para afrontar una situación cuando no haya trabajo o cuando mi emprendimiento hoy me ha fallado, no me rinde. ¿Qué hago? ¿Qué hubiese pasado si los millones de empresarios hoy en día, antes de la pandemia, hubieran tenido este plan de emergencia? Si hubieran sabido prepararse para afrontar una pandemia, para afrontar un incremento de precios, para afrontar
crisis ambientales por causa de terremotos, desastres, seguramente muchos de nosotros no hubiéramos perdido el empleo. Seguramente el trabajo se hubiera mantenido y la economía sería más estable. Y seguramente muchas empresas no hubieran quebrado, incluyendo pequeños empresarios. Entonces, la palabra de hoy sería para mí marketing, ¿no? Marketing es una de las cosas que a veces no nos preparamos, no nos damos el tiempo y pensamos que a veces sabemos todas las cosas. Cuando me pasó esto del trabajo, también me hice una promesa de no creérmela tampoco, de tampoco pensar que el emprendimiento o la empresa es mejor que un trabajo, porque no es así. Pero cuando tú tienes un trabajo, no tienes el poder absoluto. Cuando tienes un emprendimiento, una empresa, tienes más poder que en un trabajo. O sea, en otras palabras, puedes cuidar más la autosuficiencia de tu hogar que de repente trabajando para otra persona. Ahora, uno de los puntos que he ido notando por acá, algunas impresiones, para ir resumiendo, porque no soy tan fácil a veces para hablar sin diapositivas. Creo que he descubierto hoy una de mis primeras debilidades respecto a cuando expongo, pero, pero quiero resumir tres pasos importantes de un emprendedor, porque siempre hay una pregunta, sea que estés en el trabajo o no, siempre hay una pregunta muy poderosa. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo seguir para emprender? Y acabo de escribir tres, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la ayuda que le he prestado como consultor a otros empresarios. La primera es que, quieras o no, tienes que empezar como todólogo. No, Sergio, no me gusta ser todólogo. Bueno, tienes que empezar a ser todólogo, si no te guste. ¿Por qué razón? Te voy a explicar por qué. Porque el ser todólogo significa que vas a tener el sacrificio, vas a usar el sacrificio de aprender de todo un poco. Tienes que aprender a hablar de contabilidad, términos contables. No, no me gusta la matemática, a mí tampoco me gusta, pero tienes que aprender. Número dos, tienes que aprender a administrar el negocio. Sergio, yo no soy bueno para hablar, tienes que aprender a hablar. Sergio, no soy bueno para las ventas, tienes que aprender a vender. Sergio, no soy bueno para investigar, tienes que aprender a investigar. Sergio, tampoco soy bueno para las llamadas, igual. Entonces, primero, sé un todólogo. Con eso no quiero condenarte, ¿ah? Por si acaso. Eso es temporal. El segundo paso es delegar. Bueno, después de haber sudado la gota gorda, de haber hecho todo cuando pudiste ser todólogo, haber aprendido todo un poco para administrar bien el negocio, tienes que delegar. Porque si tú observas hoy en día, hay empresarios que siguen en el mismo lugar habiendo pasado más de 30 años. Y hay empresarios que no han durado ni un año tampoco, porque se quedaron en todólogos. Y acá viene la parte del éxito de un empresario. Porque si yo me quiero ocupar de todo, porque creo que puedo hacer todo, lamentablemente nosotros no somos superhéroes para lograr esas cosas, pero sí podemos delegar. Y ahí es cuando tú te conviertes en un verdadero emprendedor. ¿Por qué? Por ejemplo, mientras tú estás estudiando, mientras tú estás trabajando y delegas toda la responsabilidad de una empresa a alguien capaz, tu preocupación y tu carga se reduce del 100% a un 10%, según mi punto de vista. Ese 10% no te desliga de la responsabilidad del negocio. Tú tienes que estar vigilando el negocio y luego ir hacia el tercer paso, que le llamo gerenciar. Y el tercer paso es uno de los más importantes. Tú ya fuiste todólogo, sabes que tiene que ser un contador, sabes que tiene que ser un administrador de la empresa, sabes que tiene que ser un operario, sabes cómo son los procesos, sabes cómo es el producto, varias cosas del negocio. Ahora, ¿qué te toca? Gerenciar. Y una de las cosas más complicadas que he visto en empresarios, y eso me ha tocado en momentos que doy asesoría, es que les cuesta hacer algo que el Señor nos pide hacer, que es
confiar en la gente. El Padre Celestial nos ama a todos por igual y nos ve a todos por igual. Y a veces pienso en esto como parte de la gerencia. Y a mí me ha costado muchísimo confiar en la gente. A veces, en gente que trabaja conmigo. Y me ha tocado que he tenido que aprender primero a quitar un poco el ego y el orgullo y dar la oportunidad a alguien preparado y capaz para que te ayude en el negocio. Ahora, para poder aterrizar mejor la idea, ¿por qué estos tres pasos son importantes? Porque todo negocio debe cumplir dos cosas. Número uno, debe ser una empresa que se llegue a posicionar. La empresa no basta con que exista. Ya existe tu empresa, muy bien. Hay que posicionarlo. En el mercado tienes cientos y cientos de competidores, pero en realidad tu verdadera competencia son los cinco mejores del negocio, del mercado, de tu mercado. Si tú te vas a dedicar a vender zapatillas, los cinco mejores, ¿quiénes son? Adidas, Nike. Oye, pues esos son mega empresas. ¿Y cuál es tu mira? ¿Ser una pequeña empresa siempre o ser una mega empresa? Eso va a depender de ti, de tu visión. Entonces, ese primer punto es súper importante. Tengo que entender eso. Ahora, el segundo punto, aparte de posicionarme en el futuro, ¿cierto? Es, tengo que tener tiempo. ¿Tiempo para qué? Para crecer. Porque si nuevamente retrocedo de ser gerente al punto de ser todólogo, nunca tendré el tiempo para poder crear estrategias de marketing, como por ejemplo un FODA, un plan de macro y microentorno, un plan de design thinking para innovación, un plan de buyer persona, una estrategia de posicionamiento a largo plazo y corto plazo y muchas más. Si no conoces alguna de ellas, no te preocupes, harás lo posible para conocerlo. Pero el tiempo lo es todo para que tu negocio crezca. Si un negocio no crece en los próximos meses, el próximo año y en los próximos 5 años y más, entonces tu negocio no va a perdurar. Eso tenlo por seguro, definitivamente. Ahora, para agregar la cereza al pastel, como dicen, ¿no? Del negocio, he tratado de resumirlo todo lo que he podido. Y una de las cosas muy poderosas es que quiero que entiendas esta noche, estimados amigos, es que hay algo que tienes que aceptar. Es que no tienes la razón en todo. Yo tampoco la tengo. Y tienes que ser lo suficientemente humilde para aprender. ¿Han escuchado la frasecita de Isil, creo que era, ¿no? Desaprende para aprender otra vez. Bueno, algo parecido, ¿no? Tenemos que dar el espacio a aprender. Y una de las cosas muy buenas que me gustó y que yo he aprendido de mentores, porque también he tenido mentores, es que no todos los modelos de negocio van a tener éxito. Sergio, pero a mí me gusta el turismo, yo nací para el turismo, nada más. Bueno, entonces, ¿qué te parece si tú mismo lo compruebas y sigues trabajando en turismo en tiempo de pandemia? Va a ser difícil. No quiere decir que para siempre te vas a quedar con esas ganas de hacer turismo. En su momento seguramente retomarás, pero hay modelos de negocio que durante pandemia, por ejemplo, ahora en la actualidad, no van a tener éxito, porque no es el momento. ¿Tendrán éxito futuro? Pueden tenerlo. Entonces, una de las bases principales de un emprendimiento es el modelo de negocio. Si tu modelo de negocio, y aquí viene la palabra clave, es anticrisis, podría aguantar futuras tormentas, terremotos, pandemias, enfermedades globales, la Cuarta Guerra Mundial, este, otra corrupción más en el gobierno peruano, que te aguante todo eso, es un negocio de oro, de oro. Sergio, está bonita la historia, ¿no? Está bonita la historia, pero dime la carne, pues, ¿qué vamos a hacer para lograr esas cosas? Porque suena bonito, pero ¿cuáles son los pasos? Bueno, y acá viene la parte, yo lo digo, suena ridículo, pero es verdadero. Y quiero que lo vayas a interiorizar. Por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad que ya te mostré,
pero también durante pandemia me puse a prueba y abrí un negocio para el sector de mascotas. Y lo aperturé en el 2020, el año pasado, y para mí es una fuente de ingresos más. Y quiero citar a un gran millonario poderoso en el mundo, es un capo, tiene un programa en Estados Unidos y todo eso, se llama Marcus Lemonis, te invito a que lo busques en YouTube, y acá viene la herramienta más sencilla que te puedo dar. ¿Cómo yo me animé a abrir un negocio de mascotas que no es mi rubro, que si yo no sé nada de perros? Bueno, primero que nada, porque ya no tienes que ir a la biblioteca como hace años hacían nuestros abuelos o nuestros padres para aprender. La biblioteca está en internet. Tienes que abrir google.com y youtube.com. ¿Y cuántos han subido ya ideas de negocio anticrisis, por ejemplo? Entonces yo empecé a buscar, empecé a youtubear ahí, ¿no? Como dicen, ¿no? Y encontré el negocio, empresa, sector de mascotas, uno de los 10 sectores de negocio anticrisis que aguantará todo tipo de crisis en futuro. Aún en tiempo de guerra mundial, que la historia comprueba que el sector de mascotas tenía mucha demanda, etcétera. Y yo dije, ¿será cierto? Vamos a probar. Pum, comencé a abrir páginas de Facebook, a hacer mi publicidad online, porque también ese era digamos, mi talento de hacer publicidad en las redes sociales. Y efectivamente, hoy, para mí es una fuente de ingreso más. ¿Y cómo lo logré? Investigando, siendo todólogo primero. Y ahora delego esta responsabilidad a un administrador. Y ese administrador delega a los paseadores. ¿Y qué hago yo? Gerencio. Entonces, esta figura de negocio, de dirección de negocio, es sencilla, pero antes que nada tienes que aprender. Entonces, primero que nada, lo ridículo, ir a Google, a YouTube, investigar qué modelos de negocio son recomendables en tiempo de pandemia y que está a tu alcance hacer, si es que piensas hacer un negocio en esta época. Entonces, esa es mi recomendación. Y en base a mi experiencia, te puedo decir que va a ser una gran oportunidad para estar seguro cuando el plan A te falle, el plan B va a estar ahí para ti. Una recomendación que hizo Marcus Lemonis, que seguramente lo vas a buscar, es que nosotros necesitamos mínimo como emprendedores, y si piensas que estoy un poco loco por decirlo, me parece excelente porque creo yo que lo aprendí a las malas. Creo que al principio era un poco escéptico, pero luego lo practiqué y dije, no, esto es cierto. Y una de las cosas muy poderosas es todo emprendedor, yo te invito a anotar bien grande en tu pizarra, en tu agenda. Todo emprendedor debe apuntar a tener mínimo 10 fuentes de ingreso pasivo. Vamos a quitar pasivo por ahora, solo vamos a decir 10 ingresos, 10 fuentes de ingreso como mínimo. 10. Sergio, yo solo tengo un negocio nomás. Ok, por ejemplo, ¿qué haces? Ah, es una empresa de constructora, una constructora. Haces construcciones. Ok, esa es tu empresa. ¿Cuántas fuentes de ingreso te puede dar esa empresa constructora? ¿Tres, cuatro, cinco más? ¿O solamente te puede dar tres y tendrás que abrir otro negocio, quizás parecido, o de repente otros negocios más que son diferentes pero que te gustaría participar? Yo te aconsejo que practiques primero, tengas su propio testimonio y después veas los frutos de tu esfuerzo. 10 fuentes de ingreso. Te cuento un poquito de las mías, no te voy a decir todas, pero te voy a decir algunas de las mías, que han sido una bendición para mí. Por ejemplo, en este momento, una fuente de ingreso mía es la agencia de publicidad, la famosa Liaona, ¿no? Número dos, Imbrion. Imbrion es una agencia aparte que tengo con mi hermano de sangre. Y eso quiere decir que no siempre tenemos que trabajar solos. Número tres, la empresa de paseo de perros. Dentro de la empresa de paseo de perros, habría otra fuente de ingreso más, como por ejemplo, aparte de servicio de paseo para perros, servicio de adiestramiento, que es un poquito más pagado, por ejemplo. Cuarto, una empresa también con mi padre. Él tenía ya su negocio. Yo como ya aprendí un poco de negocio, le dije, papá, oye, puedo ser tu socio, mira, voy a participar de esta manera. Y me aceptó, pues, ¿no? Y ahora estoy coparticipando en su empresa. Entonces, ahí también tuve la oportunidad de generar un ingreso extra.
hasta ahí puedo mencionarte esos cuatro que me han ayudado a mí, que cuando uno de ellos me falló, me bajó los ingresos, los demás me mantenían. El segundo me falló, tenía los demás. Pero también me gustaría, eh, digamos, apoyar la premisa que dijo Ashley, ¿no? Tenemos que tener educación financiera. Tenemos que tener educación financiera, porque va a entrar ingresos, pero así como entran, si permites que haya huecos donde se caigan, por gusto vamos a hacer negocios, por gusto. Así que bueno, eso creo que son los tips. No sé si me he extendido, ahí está mi relojito, me está diciendo ya es la hora, así que ya voy a parar hasta acá. Y, y bueno, me gustaría escuchar algunas preguntas según el menú de esta charla. Ya he terminado, espero que les haya gustado de los tips y recomendaciones que les he dado. He tratado también de concatenar un poco lo que Ashley ha dicho. Me puse en aprietos porque muy buenas cosas que he dicho, pero definitivamente, estimados amigos, estoy para apoyar. Así que, ¿qué preguntas tienen? A ver, vamos a darle su tiempo a ustedes. ¿Qué preguntas tienen con respecto al tema de hoy? Tiempo de preguntas, ¿no, Renzo? Sí, acá vemos, bueno, acá yo veo una pregunta en el chat. Dice, hola, Ya, ¿qué libros de emprendimiento puedes recomendar? ok. Bueno, ¿quién preguntó? Renato, gracias por tu Renato. pregunta. Excelente. A ver, Renato, yo creo que una de ellas podría ser, a ver, Marcus Lemonis tiene un libro que estuve leyendo. De hecho, déjame recordar el título porque en realidad lo he leído poco. Más he leído de otros, pero este es uno último que he estado investigando muchísimo y me ha gustado bastante. Permíteme decirte ahora el libro, el título. A ver, ya. En este caso, tendrías que buscar el libro, creo que lo venden en Amazon. Se llama Emprende y Lucha. Ese es uno. Y otro que me gusta es de Robert Kiyosaki. Seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado. Y es Padre Rico, Padre Pobre, que también es muy bueno, es muy bueno. Esos dos te podría recomendar esos dos. Y bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Otra pregunta de Tania. ¿A qué edad empezaron a emprender y qué errores advierten de sus inicios? Bueno, yo creo que, a ver, yo emprendí, ¿qué edad tenía yo cuando empecé? Tenía prácticamente como 19 años, creo. Antes de irme a la misión, empecé. Luego dejé mis clientes, mis primeros clientes, y luego continué 19 años. ¿En qué errores advierte de los inicios? Bueno, ¿qué errores advierto? Macho. Tengo tantos que no sabría cuál decirte, pero te puedo decir uno de ellos. Uno de los errores que me gustaría que me hubieran aconsejado es aprender o buscar un mentor. Buscar un mentor, aprender de otros, más de lo que uno por sí mismo puede, porque cuando tú eres un emprendedor quieres hacer todo, pero ese es el gran error, creo yo, porque muchos han quedado en ese paso de ser todólogos y cuando llega el momento de ver tu crecimiento luego de 5 años, estás en el mismo lugar y eso es triste. Y a mí me pasó los primeros años, estaba como, ¿por qué no crezco? Me va bien, tengo buenos ingresos, pero me gustaría duplicar más mis ingresos, tener mucho más éxito. Y tiene que ver con darte la oportunidad de invertir en ti mismo. Entonces, eso sería mi consejo, aparte de la advertencia. Aprende de otros mentores, aprende de otros empresarios que son exitosos. Y qué bueno si puedes aprender especialmente de aquellos que son líderes en el mercado. A ver, ¿qué más tenemos? Dice, ¿qué tipo de persona jurídica tienen sus empresas y en qué régimen tributario están? Bueno, yo no soy jurídico, soy persona natural. Mi contadora me pide a cada rato que me pase al jurídico, pero no veo necesidad todavía. No,
No, más bien voy a pagar más impuestos ahorita, Sergio, si justo me quería paso por preguntar ahí. también algo. Algo que tú dijiste es que me Fácil, pareció muy dime. interesante, era de delegar, que es algo Claro, muy, claro. ¿no? Es muy importante delegar. ¿Cuándo piensas tú que el momento en que debemos de empezar a delegar? ¿Cuándo es el momento para delegar? Desde la primera vez, sí, desde la primera vez. Creo que eso sería otra advertencia que no tomé en cuenta y que algo que no haría al principio otra vez. Como hay que delegar, porque, por ejemplo, yo puedo emprender un negocio desde cero y yo soy el que reparto, que atiendo llamadas, el que vende, el que organiza, el que administra y al final, ¿a qué hora me acuesto? A la medianoche. ¿Y a qué hora me levanto? A las 7 de la mañana. Entonces, pongámonos a pensar que si tú no tienes el tiempo para pensar en crecimiento y en posicionamiento, ¿cómo va a crecer tu negocio? ¿Y cuando me di cuenta de eso? Cuando veía que mi negocio no crecía. Entonces, delegar desde la primera vez. Confiar en la gente es difícil y ahí tiene que ver un poco de lo que enseñan los profesionales de los recursos humanos. Hay que saber filtrar el personal, hay que saber llegar a confiar en alguien, pero que no solo sea capaz de habilidades financieras, de marketing, de ventas. No, no solo es eso, sino que tenga eh, una capacidad moral, ¿cierto? Ética, pero especialmente humana, para poder, tanto así, que tú le podrías confiar tu negocio, viajarte a Estados Unidos un ratito, a pasar un rato en la playa con tu esposa, tu familia, y que esa persona sea capaz de llegar a tu negocio como si fueras tú mismo. Hasta ese punto tienes que llegar en la delegación. Si no has llegado a ese punto, pues estamos condenados a toda la vida a trabajar y nos perderemos muchas oportunidades de pasar en familia, pienso yo. Eso Ujú. sería, espero haber respondido un poquito. Perfecto, justo nos adelantaron con una pregunta también, justo de lo que has hablado, de gestionar personas. Te agradecemos, Ser. Ah, Tani, Quiero comentar, ajá. Sí. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo gestionas a sus trabajadores, sus experiencias? experiencias Sí, buenas y más ganas de buenas y malas, trabajadores. ¿no? Ya, bueno, voy a decir algo chiquito ya para terminar esto y darle tiempo a Renzo. Bueno, buena, excelente pregunta, Tania, porque es la que más sufrimos nosotros los que dirigimos personas, ¿no? Este, tienes que ser el bueno y el malo, esa es la verdad. Y tienes que ser un poquito frío, pero también muy respetuoso. Yo creo que, a ver, mi personal más antiguo tiene 3 años y medio ya, ahorita. Y yo le he preguntado, ¿y por qué te has quedado? ¿Por qué? Me dice, bueno, porque el buen trato, número uno, el respeto, se le considera su opinión, y, y siempre le hemos dado la oportunidad de progresar. Siempre ha habido estímulo. Entonces, pero la parte viceversa, del lado negativo, es como papá y mamá, ¿no? Tres oportunidades, ¿no? Si a la primera, a la segunda entienden, genial, pero a la tercera, ya no. Muchas gracias, te agradezco, amigos para siempre. Y una de las cosas que yo te recomiendo, aunque no todos estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me ha funcionado, es in- métete un poquito con el dinero de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Métete un poquito con los ingresos de ellos. Si ellos cumplen metas y hacen buenas cosas, págales más. Dales un bono extra, una recompensa, más dinero, etcétera, porque en realidad ellos buscan más autosuficiencia y crecer. Pero cuando no cumplan, descuentos, ¿no? Uno diría, pero oye, estás loco, ¿qué te pasa, no? Pero cuando he hecho esto, por consejo de otro mentor, te prometo que vas a dejar de tener dolores de cabeza. Van a ser más puntuales, van a ser más trabajadores, van a estar más agradecidos y más importante aún, te van a tener respeto. Y hay que saber poner límites. Yo puedo ser jajaja, jiji, amigo, oye, sí, amigazo, buenazo, pum, pum. Pero si yo permito que eso sea antes que ser eh, gerente, ahí está mal. Y con eso termino ya la cereza, ¿no? Justo anteayer me decía el administrador que me ayuda, me dice, una de las cosas que me gusta trabajar aquí es eh, de que siempre tengo la oportunidad de desplayar mi capacidad.
y tengo la oportunidad de tener una escalabilidad en la empresa. Por ejemplo, ellos empezaron como operativos, luego les di un puesto de liderazgo y después terminan siendo administradores. Y les he ofrecido que si hacen bien las cosas en los próximos meses, van a poder tener la oportunidad de ser mis socios. Y para mí esto está en el punto 2 del ego, ¿no? Del ego, porque ya estoy preparando a uno de ellos a que delegue la empresa de Paseo de Perros para siempre jamás. ¿Por qué? Porque yo tengo otros proyectos y no voy a tener el tiempo para hacerlo. Pero mientras él trabaja duro en eso y gana muy bien el negocio, va a tener un buen sueldo, yo al mismo tiempo, sin trabajar ahí, va a ser un ingreso pasivo. O sea, no voy a tener que estar trabajando ahí para que me genere plata. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Y si hay más preguntas, pues me lo pueden llegar por Renzo. Y estoy encantado de aportar también, así como seguramente Ashley también quiere aportar más. Eso sería, Tania, gracias por la pregunta y gracias Renzo también por el tiempo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ashley, por el tiempo que nos han dado y